Buenos días. Buenos días, Buenos días, Víctor, Pilar. ¿me oyes? Sí, buenos días, Pilar, te oigo. Perfecto. Pues yo creo que no vamos a dilatar mucho más la presentación de este webinar. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañáis un webinar más de nuestra academia. En este caso, hoy nos acompaña Víctor Daniel López Lorente. Víctor, bienvenido. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y hoy está para desvelarnos unas claves sobre el arte románico y el arte gótico. Digamos, dos áreas del arte que despiertan muchísimo interés y ¿por qué no? Pues mucha afición entre los amantes del arte en general. Pero antes de hablar de estas dos áreas, de estas dos disciplinas artísticas, queremos conocerte un poquito más para que todos aquellos que nos acompañan y que, bueno, pues luego se animen a realizar alguno de los cursos que tutorizas y diriges, Víctor, pues te puedan conocer. Háblanos un poquito de ti, te he puesto aquí la chuletilla para que seas tú mismo el que te presentes, Víctor. Bueno, buenos días a todos en primer lugar y bueno, mi nombre es Víctor Daniel López Lorente, soy historiador del arte, profesor de historia del arte, me doctoré en el año 2018 ya con una tesis doctoral precisamente sobre arte gótico, una tesis que llevaba por título, como podéis ver en pantalla, la transmisión del saber técnico en los arquitectos de la Corona de Aragón en el siglo XV, entre 1392 y 1506. Y bueno, aparte del doctorado, vaya, tengo una doble formación como especialista en archivística, vaya, con una formación de archivero. Hice un posgrado en la UNED en el año 2012 y además, bueno, tengo un máster en estudios avanzados en Historia del Arte Español por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, mi experiencia laboral es, bueno, pues la que podéis ver en pantalla. He sido docente en la Universidad de Valladolid durante el curso pasado y durante este curso, pues, soy profesor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Y además, bueno, toda esta formación como historiador del arte, como profesor, como investigador, lo he compaginado con una atención especial al mundo de los archivos. Entonces, bueno, siempre he tratado de moverme con archivos que tuviesen relación con la historia del arte. He trabajado en los archivos del Museo Nacional del Prado, en el archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, también en el archivo de la Fundación Lázaro Galdiano y en el archivo gráfico de la Filmoteca Española, que es un archivo muy, bueno, muy desconocido, vaya, es un archivo que guarda un fondo importantísimo de carteles de cine y bueno, de toda la documentación gráfica producida por la historia del cine. Y luego, además, también he estado pues, en archivos parlamentarios, como el Archivo del Congreso de los Diputados, en archivos de ministerios, como el Central del Ministerio de Educación, y en archivos de carácter histórico, como puede ser el Archivo General de la Administración o el Archivo General de Indias. Y con toda esa experiencia y con todo ese bagaje, bueno, pues te has especializado o te has definido en estas bueno, pues, dos ramas del arte, como son el románico y el gótico. Por cierto, que además ese perfil de archivero me recuerda mucho un poco al nombre de la Rosa, esas bibliotecas, a todo ese saber que se procuraba en esos tiempos, ¿no? O sea que yo creo que tu papel está muy ligado también a esas dos vertientes artísticas. Háblanos muy brevemente, porque lo que queremos es simplemente dar unas pinceladas, ya que de alguna forma las claves de estas dos vertientes las vamos a tener en los cursos que precisamente tutorizas y diriges y de los que luego hablaremos. El románico, de alguna manera, está más presente en España que en otras regiones de Europa, dónde podemos encontrarlo más y en qué fechas, para los que todavía no estén muy familiarizados, se encuadra este movimiento.
Bueno, el románico no es que esté más presente en España que en otros países europeos. Lo que pasa es que sí que en España presentó unas características propias. Es verdad que el románico es la primera estética, el primer estilo que surge en toda Europa con unas características comunes a toda Europa, en todos los lugares, a pesar de las diferentes escuelas regionales, en todos los lugares hay unas características que sí que nos permiten aplicar el arte románico pues en todos los lugares, vaya, a pesar de, pues eso, de que luego pues en cada país se ha desarrollado de una forma distinta. En España, el románico, debido a la particular situación política que había en España durante los siglos de la Alta Edad Media, el periodo de conquista cristiana de los territorios islámicos, pues el románico se sitúa fundamentalmente en la mitad norte peninsular, en toda la cornisa cantábrica, desde Cataluña, que es donde encontramos las manifestaciones más tempranas, en la zona del Valle del Boí, que por cierto es un lugar espectacular y que recomiendo su visita. Y luego, por supuesto, pues alrededor de todo el camino de Santiago, en la zona de Palencia, por ejemplo, es una de las zonas con mayor densidad de iglesias románicas de toda España. Entonces, ¿cuáles son sus características más importantes? Pues quizás una de las características definitorias del románico español, o bueno, en cada región el románico tiene unas características diferentes, ¿no? Pero quizás en España, precisamente esta ruta de peregrinación que fue el Camino de Santiago y la importancia que adquirió en toda Europa, hizo pues, que se desarrollase un románico con unas características muy propias, ¿no? Y también los materiales, por ejemplo, si nosotros pensamos en Francia o en Italia, en otros lugares en los que se desarrolla el arte románico, pues en Italia, por ejemplo, es muy frecuente el empleo de mármoles. En España se emplea la piedra, se emplea los sillares, se emplean, como en este ejemplo que vemos aquí de San Tirso, en Sahagún, el ladrillo, vaya, en esta arquitectura que en muchas ocasiones se ha querido llamar arquitectura mudéjar, que bueno, es un término que está puesto en entredicho, ¿no? Pero realmente se desarrolla pues, con unas características específicas, ¿no? ¿Qué lo hace diferente de otros lugares de Europa? Pues precisamente eso, ¿no? El auge que cobró pues a raíz de las rutas, de la ruta de, para salvar la tercera venida de Cristo, para salvar a los fieles. Entonces yo creo que es ahí quizás donde podemos encontrar pues toda la síntesis del arte románico, ¿no? Un arte pues que tiene unas dimensiones humanas, tiene unas dimensiones que están mucho más ligadas pues a las dimensiones humanas, al contrario que el gótico, que es la espiritualidad de Dios. Bueno, aquí os he traído un sepulcro, es un sepulcro gótico, vaya, que se encuentra dentro de la iglesia de San Tirso de Sahagún. Y muchas veces, pues eso, en las iglesias románicas encontramos pues esta mezcla de estilos, esta mezcla de obras, bueno, pues que lo hacen tan característico y tan atractivo. Bueno, y ya para los que quieran saber más del arte románico, tenemos un curso que diriges, que lo denominamos Claves del Arte Románico. Es un curso que se puede realizar aproximadamente en un mes, es un curso de corta duración. Y brevemente, ¿qué es lo que van a encontrar los futuros alumnos de este curso? Claro, yo creo que este curso realmente lo que les va a permitir es un primer acercamiento, una introducción, y es para lo que está diseñado, una introducción al mundo medieval y al mundo del románico y a la estética del románico. Muchas veces nosotros cuando vemos obras escultóricas del románico, por ejemplo, pues aquí vemos en este pórtico, estos capiteles, es frecuente pensar a lo mejor
pues es que no están bien hechos, o pues es que no siguen, claro, no siguen una estética naturalista, no siguen una estética naturalista porque no podemos comparar este capitel pues, con el Laoconte o con la vida de Miguel Ángel, porque no son obras escultóricas, son obras escultóricas que están al servicio de la arquitectura. Entonces, nos va a permitir desentrañar pues, este tipo de claves. También nos va a permitir comprender, bueno, pues, acercarnos a cómo se debe analizar una obra de arte, a cómo analizar la planta de un edificio, a cómo analizar la iconografía, los diferentes niveles de análisis que podemos tener ante una obra de arte. Y yo creo que sobre todo lo que va a permitir es incentivar nuestra curiosidad, mm, mm, deshacerse de muchos tópicos que rodean a la Edad Media, esta Edad Media que muchas veces la vemos como la Edad Oscura, cuando realmente es una etapa de esplendor, es una etapa en la que realmente mucho del conocimiento actual de la Edad Media se lo debemos al siglo XIX, pues a todo el auge del romanticismo. Entonces yo creo que nos va a permitir acercarnos al románico pues, con cierta objetividad y nos va a permitir comprender mejor cuál era el pensamiento y cómo era el hombre que dio lugar a esta estética y, bueno, al arte románico. Y del arte románico nos vamos al arte gótico, que es el otro curso y es digamos, la continuación. El arte románico da paso al final al arte gótico. ¿Cómo se produce esa evolución? ¿Dónde podemos apreciarlo y en qué fecha también podemos delimitarlo? Claro, el arte gótico, al contrario que el arte románico es un arte eminentemente rural, porque la sociedad del románico es eminentemente rural, feudal, mientras que el gótico surge al amparo de las grandes ciudades que se empiezan a desarrollar en toda Europa en el siglo XIII, bueno, Francia un poco antes, desde mediados del siglo XII. Entonces, es una de las principales diferencias. El arte gótico es un arte fundamentalmente urbano. No tenemos tantas obras, también porque hay más distancia cronológica, pero no tenemos tantas obras de románico civil. Sin embargo, sí que en el arte gótico, aunque nosotros cuando pensemos en el arte gótico, a nuestra cabeza se viene, a nuestra mente siempre se viene pues, una catedral, esas catedrales que se convirtieron en símbolos de las ciudades, pero también tenemos ejemplos muy interesantes de arquitectura civil, sobre todo en los territorios en España, vamos, en los territorios que conformaban antigua Corna Aragón, en Valencia, en Mallorca, en Cataluña. Aquí, por ejemplo, podemos ver una de mis obras favoritas, El Portal de los Serranos, en Valencia, que se convirtió en todo un símbolo en todo un símbolo de la ciudad. Entonces, podemos ver, pues eso, cómo el arte gótico ya no tiene esa dimensión humana que perseguía el arte románico, sino que lo que persigue es precisamente la espiritualidad, todo está pues concebido con grandeza. Mm, También, bueno, el arte gótico en España tiene unas características propias que lo diferencian de otros lugares de Europa. Bueno, al final, pues todos son escuelas regionales. Al final, en cada lugar de Europa, el gótico se desarrolla con unas características propias. Pero bueno, sí que es cierto que en España, debido a las condiciones políticas, a toda la situación de la conquista de los territorios islámicos a la que me he referido antes, pues al final el arte islámico estaba ahí y al final hubo una situación de admiración, una situación de hibridación artística hacia unos enemigos religiosos, porque claro, los enemigos políticos eran unos enemigos religiosos, pero los artistas góticos adoptaron diferentes soluciones a la hora de enfrentarse a este pasado islámico que recorría España y que impregnaba a toda España. Yo creo que uno de los sitios en los que mejor se puede ver es en la Mezquita Catedral de Córdoba, cómo se respetó todo el edificio a la hora de construir el nuevo edificio, la nueva catedral tarogótica y la intervención renacentista, cómo se respetó todo el edificio, pero con una situación realmente de admiración hacia el pasado islámico, hacia el arte islámico, ¿no? Y eso yo creo que es una de las características más diferenciadoras del arte gótico español con respecto a otros lugares de Europa. Y entonces, en el curso de claves del arte gótico, ¿qué es lo que también, qué es lo que van a poder ver los alumnos que cursen este curso express de claves del arte gótico? Pues
Este curso está, bueno, como se puede ver en el programa, está dividido en tres grandes bloques. El primero, bueno, sería un bloque de contextos, un bloque de introducción, en el que se explica un poco cuáles son los diferentes motivos que dieron lugar a este cambio de mentalidad y cómo la sociedad se transforma, dando lugar pues, a una transformación estética que dio lugar al arte gótico, vaya. Luego el segundo bloque sería el bloque de lo que he denominado las artes de la piedra, porque en el arte gótico ya la escultura se empieza a separar de la arquitectura. En el románico estaba todo, la arquitectura en piedra formaba parte de los edificios. Sin embargo, en el gótico la arquitectura ya se empieza a independizar. Entonces, en este segundo bloque, pues veríamos cómo tanto los análisis arquitectónicos, las diferentes escuelas europeas del arte gótico, todo lo relacionado con el arte de la piedra. Y el tercer bloque, que se llama el bloque de las artes del color, aquí veríamos pues, toda la pintura gótica, que muchas veces pasa desapercibida o pasa a un segundo plano, y luego las artes decorativas, también las artes decorativas que en el arte gótico adquieren una importancia tremenda, es lo que bueno, tradicionalmente se ha llamado las artes menores, vaya, que de menores no tienen nada. Entonces veríamos pues, los esmaltes, las piezas de los marfiles, la heboraria, las miniaturas, la importancia que adquirió el libro en la Edad Media. Entonces, está un poco destinado pues, a comprender la totalidad de todas las manifestaciones artísticas del periodo gótico. Bueno, pues además de estos dos cursos que tutorizas aquí en Liceus, si nuestros futuros alumnos o usuarios quieren conocerte más, hay una página también que tienes en Academia Edu donde figuran todas un poco las publicaciones que tienes al respecto, ¿verdad, Víctor? Sí, efectivamente, a través de academia.edu, pues podéis acceder tanto bueno, un libro que he publicado recientemente, como a bueno, pues todas las publicaciones, los artículos, las intervenciones, vamos, en fin, todas las publicaciones que yo hago. Y también podéis contactar conmigo tanto a través de la propia página de academia.edu, que tenemos un servicio de mensajería, como bueno, a través del correo electrónico. Pues muchísimas gracias, Víctor, por abrirnos un poquito una ventana a ese arte gótico y ese arte románico. Es una ventana que es una puerta enorme a parte del mundo medieval y invitamos desde aquí a todos los que estén muy interesados en este apartado a inscribirse a estos cursos tuyos y a seguirte. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos esta mañana y gracias a los que también nos acompañan y te han escuchado atentamente durante toda tu intervención. Gracias a ti, Pilar. Nos vemos en el siguiente webinar y hasta el próximo, evidentemente. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, Pilar.